ustedes vamos a orar conforme a su religión. Señor, que estás en los cielos, te pedimos que bendigas a nuestro país y que pases tu mano de poder y que todo eso pase. Bendice a cada uno de nuestros familiares, a los que no tienen que comer, a los que tienen una necesidad. Amén. Amén. Bien, gracias, Yasmin. Bienvenidos entonces a cada uno de ustedes. Y pues vamos a ir desarrollando nuestra actividad del día de hoy, que pues precisamente se va a ir dirigiendo hacia lo que es nuestra bibliografía, ¿sí? Y aquí es donde vamos a trabajar lo que es el marco teórico. Vamos entonces a ir viendo estos puntos para poder elaborar lo que es nuestro marco teórico. Ahorita les voy a indicar cómo es que va a funcionar esto del marco teórico. Ok, en primera instancia entonces vamos a informarle que este material usted ya lo tiene allá en Classroom, ya lo tiene usted ahí disponible para poder pues utilizarlo, ¿sí? Está en la sección de material de apoyo de la semana del 29 al 3 de julio. Ahí lo puede ubicar. Asimismo también ya está su agenda, aunque pues yo ya se las envié de todos sus cursos en lo que es el grupo, pero particularmente la de seminario está disponible ahí en Classroom, ya saben, agendas, y en material de apoyo está este material que usted está viendo en este momento. Ahí está siendo colocado, o de hecho ya fue colocado, para que usted lo pueda consultar. Y pues también obviamente, ¿no? Después de terminar la clase por la tarde estará disponible lo que es esta clase para que usted la pueda consultar. Entonces, este material le va a servir para poder guiar lo que es su marco teórico. Repito, en la ocasión de hace 2 semanas le indiqué que el marco teórico que usted tiene, pues le va a servir de modelo de cómo estructurar, ¿sí? De cómo estructurar un marco teórico. Ese marco teórico, al final, usted me lo va a colocar en anexos, ¿sí? En anexos me lo va a colocar. Entonces, ya no, así como se da cuenta en la estructura que se compartió, ya no está directamente el marco teórico acá en este esquema, ¿sí? Acá se los voy a presentar nuevamente, ¿sí? No está como tal donde diga marco teórico, pero acá donde está desarrollo, acá está directamente definir el problema, causas, consecuencias y descripción del contexto. Entonces, aquí es donde usted va a colocar precisamente esto que le estoy comentando, ¿sí? Definir el problema, que ya le indiqué cómo vamos a extraer la parte de marco teórico, ¿sí? Entonces, las dos definiciones que usted hizo con su exgrupo en aquel entonces, esas las puede extraer, no hay ningún problema, usted las va a utilizar. Entonces, en esta semana le quiero recordar, va a entregar lo que vimos la semana pasada, ¿sí? Es decir, la metodología. Hay quienes que ya lo enviaron, perfecto, no hay problema, ¿sí? No hay problema. Si usted no lo ha enviado, recuerde que tiene esta semana. ¿Por qué? Porque el jueves y viernes, pues tuvimos este descanso para poder renovar energías. Entonces, obviamente, pues no era necesario que lo mandara. Pero si usted ya lo mandó, excelente. Si no lo ha mandado, tiene esta semana de aquí al viernes para enviar la metodología, es decir, la clase que se explicó la semana pasada. Este material que usted va a enviar es solo metodología de esta semana. Si usted lo quiere ir adelantando, no hay problema, ¿sí? Lo puede mandar este viernes lo que vamos a desarrollar hoy, lo que es marco teórico. Si no, usted todavía tiene la posibilidad para mandarlo el día martes, ¿sí? Martes de la próxima semana. Tiene ese lapso de tiempo para trabajar marco teórico. La metodología ya la tiene que enviar este viernes, ¿sí? Entonces, tómelo en cuenta ahí. Repito, si usted ya mandó la metodología, perfecto. Si no la ha enviado, tiene de aquí al viernes para mandar lo que se explicó la clase pasada, la semana pasada. Lo que voy a explicar o lo que vamos a abordar en esta clase, usted tiene hasta el día martes para enviarla, ¿sí? Tiene el día martes para enviar lo que hoy vamos a abordar, ¿sí? Ok. Entonces, hoy vamos a ver desarrollo, marco teórico. Vamos a definir, ¿sí? Hay que tener
las dos definiciones de lo que usted realizó con su exgrupo. Las puede tener. Si usted las tiene, pues redáctelas. Ya solo páselas a su informe. Ahora, profe, yo no tengo nada, pues no se preocupe. Tiene de aquí al martes para ir construyendo su marco teórico, ¿sí? No se preocupe, ¿sí? Ya si sus ex compañeros de grupo pues le comparten este material, perfecto, no hay problema. Pero no están obligados, ¿sí? Repito, no están obligados a darle esa información. Eso ya depende de ellos. Porque recuerde, aquí no hay grupos. Solo se está teniendo ese beneficio de poder utilizar cierta parte de la información. No toda, cierta parte, ¿sí? Por eso le estoy siendo claro que solo va a extraer estas dos definiciones que ya había elaborado con sus compañeros en su exgrupo. Si usted no tiene ese informe porque no actualizó su memoria, no se preocupe. Usted ha recibido la información también y va a construir estas dos definiciones con las mismas normativas, como citar y pues también recuerde que en marco teórico 2 links, 4 libros o más libros, ¿sí? Entonces, vaya tomando en cuenta y anotando por favor esta información para que pues usted pueda ir enviando los requerimientos que se le van pidiendo. Luego de esto nos vamos a centrar en causas. Aquí nos dice específicamente causas, ¿sí? Causas. Entonces vamos a ir definiendo causas y luego consecuencias y descripción del contexto, es decir, en qué ambiente se encuentra usted. Ok, entonces vamos a ir viendo cómo encontrar lo que son causas y consecuencias, ¿sí? Entonces vamos a ver acá. Conceptos básicos para la consulta, ¿sí? Estos documentos, repito, ya están disponibles de la semana del 29 de junio al 3 de julio, que es esta semana en la que estamos trabajando. Este material ya está, entonces es para que usted lo aborde y pueda entonces a partir de este documento empezar a construir su marco teórico, ¿sí? Su marco teórico con la definición del problema que ya la tiene, que son dos, así citado, y luego se va a enfocar en causas y consecuencias y luego el contexto, es decir, su familia. Entonces, veamos acá, conceptos básicos para la consulta. En la actualidad, los temas de alimentación y nutrición son de gran importancia, tomando un auge como cambio de estilo de vida. Es decir, que es bien importante para nuestro país y para nuestra familia, el ir haciendo cambios de estilo de vida en cuanto a nuestra alimentación. Veamos acá entonces que nos hace esta invitación, pero muchas personas, sin embargo, a esto tienen el concepto de su significado, que es lo mismo. Entonces vamos a ver la diferencia de alimentación y nutrición. Esto para también ir ampliando la información, para poder ir encontrando las definiciones, y aquí vamos a ir entrando ya en materia, es decir, en desarrollar los conceptos. Entonces, a pesar de que la alimentación y la nutrición tienen relación, sus significados son distintos. El siguiente diagrama ayuda a establecer la diferencia entre alimentación y nutrición. Entonces, veamos acá que alimentación engloba los aspectos sociales. Alimentación, aspectos sociales, culturales, psicológicos, además, procesos como la selección, preparación y consumo de alimentos. ¿Sí? Eso es en relación a la alimentación. Recordemos que la prioridad del país número 5 refiere a alimentación y nutrición, ¿sí? Alimentación y nutrición. Veamos entonces. Recuerda que estamos viendo acá aspectos importantes para que usted pueda definir, ¿sí? Pueda hacer la primera parte del marco teórico, que es la definición. Recuerde que ahora es un marco teórico de estudio de casos. Tenga presente eso, porque si de repente, profe, pero es que usted nos había dicho, sí, ya les había indicado, ya les había dado nociones, pero para un informe técnico científico. ¿Sí? Tenga presente eso siempre, para no confundir ahí. Técnico científico, ya les había dado la instrucción en cuanto a cómo definir. Ahora recordemos de que es un estudio de casos, es un informe técnico nada más, ¿sí? Es un informe técnico.
ya no es tan científico, ¿sí? Entonces, un informe técnico pues tiene estas situaciones. Entonces le decía, la prioridad de país número 5 hace referencia a alimentación y nutrición. Entonces, estamos viendo la separación de alimentación y nutrición. Luego vamos a ver la relación que tiene nutrición con desnutrición, ¿sí? Entonces, veamos que alimentación se dice o se decía, ¿no? Que es aspectos sociales, culturales, psicológicos, procesos de la selección y preparación de consumo de alimentos. Por eso usted pasó aquellas entrevistas en cuanto a saber cómo preparaban los alimentos y cómo hacían las compras o cuáles eran los productos de antes y cuáles son los productos de ahora, ¿sí? Hay que tener presente bien eso porque esa información nos va a servir para hacer el cierre y discusión del caso, ¿sí? Es importante esta información. Por eso partimos dando lo que era la entrevista, para empezar a tener información nosotros y saber de qué nos va a servir esta información. Entonces, es bien importante que tengamos en cuenta que esto de alimentación es un proceso de selección y preparación en cuanto a los alimentos y también el consumo de los alimentos. Son aspectos sociales y culturales, psicológicos. Al decir psicológicos, nos estamos refiriendo que son aspectos de creencias. Por ejemplo, cada quien tiene una creencia de que cierto alimento le va a ayudar a mitigar cierta enfermedad, por ejemplo, o hacer de repente preparativos para irse, ¿qué le digo yo?, vitaminando mejor. Cada quien tiene sus aspectos psicológicos, es decir, de creencias, ¿sí? Son creencias. Entonces, a eso hace referencia la alimentación. Ahora, por su lado, la nutrición, vea que se refiere a la situación dentro del organismo, ¿sí? La nutrición es de manera interna, proceso como la digestión, absorción y utilización de los nutrientes que se encuentran en los alimentos, ¿sí? Entonces, la alimentación es cómo procesamos, cómo pasamos nosotros a consumir esos alimentos para que haya una nutrición, que la nutrición es un proceso orgánico, un proceso interno, es donde se aprovechan todos los nutrientes que adquirimos a través de una alimentación, ¿sí? Entonces, son separados, pero a la vez tienen relación, si se da cuenta. Al hablar solo de alimentación, estamos hablando de una preparación, ¿sí? De una preparación de situaciones culturales. ¿Qué acostumbramos a comer allá en mi casa, allá en mi comunidad? Por eso se hicieron las entrevistas, repito. Luego, nutrición. Es todos los procesos como la digestión, absorción, utilización de los nutrientes que se encuentran en los alimentos. Es decir, es la descomposición a nivel orgánico, ¿sí? Entonces, ahí podemos ver estas dos situaciones. ¿De qué nos va a servir esto? Porque aquí es donde, pues, existe ya la modificación de las definiciones. Vamos a tener una definición de alimentación y una definición de nutrición. Ahí es entonces las dos partes que nos requieren acá, donde usted se da cuenta en desarrollo. Definir el problema, ¿sí? Entonces, para definir el problema, tenemos que tener claro qué es nutrición y qué es alimentación, ¿sí? Entonces, vamos a tener acá estas dos definiciones, ¿sí? Alimentación y nutrición. Una definición de alimentación y una definición de nutrición. Ok, ya conocemos entonces qué es alimentación y qué es nutrición. Cuando el organismo no recibe los nutrientes necesarios, y aquí vamos a ver la separación de lo que es nutrición con desnutrición, ¿sí? Veamos, cuando el organismo no recibe los nutrientes necesarios, se puede producir un estado de malnutrición, ¿sí? Y aquí es donde entramos, profe, ¿era nutrición o desnutrición? Cuando yo le decía, es relativo, es decir, es derivable una de la otra, ¿sí? Porque obviamente si no tenemos una nutrición, vamos a tener una desnutrición. Entonces, a eso se refiere que es una relación en cuanto a nutrientes, que no recibimos los nutrientes necesarios, entonces estamos en un estado de mala nutrición, conocida como desnutrición, ¿sí? Ya sea por déficit, es decir, desnutrición, o por exceso, sobrepeso y obesidad.
Recuerde que problemas de nutrición no solo es estar mal alimentados, no refiere a estar delgados, a estar desnutridos. No, también refiere a un exceso, porque recuerde que todos los excesos son malos, ¿sí? Entonces, al tener un exceso de nutrición, porque le estamos metiendo demasiados nutrientes a nuestro cuerpo, que no los puede procesar de manera adecuada, entonces existe el sobrepeso y la obesidad, que son diferentes. Sobrepeso y obesidad. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque necesitamos que usted identifique, por eso se llama estudio de casos, que usted identifique en su familia qué problemática existe de alimentación o de nutrición. Porque recuerda que alimentación, ¿será que nos estamos alimentando adecuadamente? ¿Será que nuestro organismo se está nutriendo adecuadamente? Entonces, es ahí donde vamos a poder entender cuál es nuestra variable o cuál va a ser nuestra variable, ¿sí? Recuerda que todavía estamos en primera instancia con estudio, con las encuestas, ¿sí? Ya teniendo esa información, las vamos a ir analizando. Luego ya hicimos la metodología, ya sabemos qué metodología vamos a usar, que es la de campo, la de trabajo de gabinete, cuantitativa y cualitativa, ¿sí? Ahora vamos a definir nuestra variable, porque ya los objetivos que teníamos van a sufrir cambio, ¿sí? Porque ya es con nuestra familia, ya son objetivos de estudio de casos, ¿sí? Ya son objetivos de estudio de casos. Entonces, estos objetivos tienen un giro porque vamos a atacar un problema que nosotros ya vamos a identificar con las entrevistas, ¿sí? Que ya vamos a ir identificando con las entrevistas. Por eso iniciamos así. Un estudio de casos es totalmente diferente a una investigación, ¿sí? Es totalmente diferente a una investigación. Es una investigación, pero solo que ya va con un enfoque diferente, porque ya nos dan elementos para poder trabajar. Ya no es tanto como una investigación en la cual tenemos que construir nosotros mismos. Entonces aquí vemos las dos diferencias, de una investigación a un estudio de caso. Una investigación, repito, ya nosotros tenemos que iniciar desde cero, a construirlo todo. Si se da cuenta, a construirlos de cero. Mientras que un estudio de casos nos dan ciertos elementos para nosotros poder trabajar y desarrollarlos. Ya es un poquito más enfocado a algo particular, mientras que una investigación es algo general, si se da cuenta, ¿sí? Porque en una investigación es con una muestra grande, ¿sí? Mientras que un estudio de casos es con 2 o 3 personas, alguien cercano a mi persona, alguien que yo ya haya identificado, ¿sí? Entonces, espero que haya notado esta diferencia de una investigación a un estudio de caso. Puede ser pregunta de un desafío académico, ¿sí? Y ahí ya le estoy dando ciertos tips para que usted pueda enfocarse y ver hacia dónde va a ser este desafío académico cuando el momento llegue, ¿sí? Ok, entonces teniendo esta aclaración, usted ya va a ir identificando cuál va a ser su variable, cuál va a ser la variable que usted va a trabajar. ¿Será que tiene un déficit, es decir, una desnutrición o un exceso, sobrepeso y obesidad? ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo los parámetros de cuáles pueden ser las variables que vamos a trabajar, porque el problema social ya lo determinamos, que es alimentación y nutrición. Ahora vamos a ver la variable. ¿Será un déficit o será un sobrepeso y obesidad? ¿Qué es lo que se está dando en su familia? Eso usted lo va a determinar, obviamente, ¿no? Aquí es donde de repente vamos a entender alguna variable como, por ejemplo, índice de la mala alimentación con relación a un déficit, ¿sí? A un déficit, que estamos hablando de desnutrición, a un déficit porque estamos hablando de mala alimentación, preparación de los alimentos inadecuadamente, ¿sí? ¿Se da cuenta de la relación que estamos haciendo? Por eso es importante entender qué es alimentación y qué es nutrición para saber qué variable voy a buscar. Es valedero ubicarse en cualquiera de las variables, ya sea un déficit o un exceso, ¿sí? Y eso ya usted lo decide, según, ojo, según la información que le hayan brindado en las entrevistas, según lo que usted haya escuchado. Si usted pudo haber determinado ahí que la alimentación se da mucho en restaurantes, ahí podemos tener un
exceso, ¿sí? Un exceso, porque hay muchas grasas, ¿sí? Pero si de repente la nutrición no se preparan bien los alimentos, usted ve que se cocinan totalmente inadecuada, entonces podemos hablar de un déficit. Es decir, más adelante vamos a ver la olla, ¿sí? La olla alimentaria. Es decir, usted va a poder analizar ahí qué alimentos son los básicos y a cada cuántos días en la semana los tenemos que consumir. Entonces usted va a determinar ahí si su familia, según las entrevistas que obtuvo, la información que le dieron es de que diario come carne, pues ahí va a haber un exceso, ¿sí? Porque ya vamos a ver en la olla de la olla familiar que hay ciertos momentos para poder consumir carne, ¿sí? Y acá se los voy a mostrar. Este archivo, repito, ya está allá en Classroom. Mire, aquí está la olla familiar guatemalteca. Entonces, en base a esto, usted, según las entrevistas que obtuvo, va a ir analizándolas, ¿sí? ¿Cómo las va a ir analizando? Por ejemplo, si en mi familia me dijeron a mí que comías, que mi papá, o bueno, mi mamá me dijo que cocinaba carne diario. Ah, bueno, vamos a ver dónde se encuentran las carnes. Aquí están las carnes, mire, en esta parte de acá, donde está el cursor, si usted se da cuenta. Aquí dice que 2 veces por semana debemos de consumir carne. ¿Se da cuenta? Entonces podemos decir, híjolas, pero en mi casa me dijeron que, o yo sé, ¿no? Que en mi casa comemos carne diario. Entonces, ¿tendré un déficit o un exceso? ¿Qué crees, Dulce? Dulce Hidalgo. Sí, profe. La pregunta es, si nosotros, por ejemplo, un caso hipotético, en mi casa comemos carne diario y al analizar la olla de la olla familiar guatemalteca, me doy cuenta acá y me está diciendo que 2 veces por semana debo de comer carne. ¿Tengo un exceso o un déficit? ¿Me puede repetir la segunda palabra, por favor? ¿Déficit o exceso? En relación a lo que estamos hablando de alimentación y nutrición. Un exceso, ¿no? Exactamente, tengo un exceso, porque la olla familiar, si usted se da cuenta acá, mire, aquí está la olla familiar, y aquí dice carnes, 2 veces por semana. Ojo, esto no es algo sacado de una revista, no es de que usted diga, ah, profe, pero es que eso es algo que alguien lo propone. No, esto es un estudio de nutriólogos, ¿sí? De nutriólogos. Y esto es lo básico que debemos de consumir en nuestros hogares. Así debe de estar compuesta nuestra alimentación para que exista una nutrición adecuada, es decir, una descomposición de los alimentos para que cada órgano de nuestro interior agarre todo lo que necesita, ¿sí? Y que no exista un exceso, porque cuando existe un exceso, entonces existe un sobrepeso o una obesidad, y ahí ya vienen problemas de presión arterial, de colon irritable, las arterias o las venas se ponen con exceso de grasa, existen las varices, en fin, ya se vienen todos los problemas de salud, ¿sí? Entonces, es bien importante que veamos nosotros y analicemos esta olla familiar. En primera instancia, carnes, granos, vamos aquí de abajo, ¿no? De lo que es la base. Cereales, granos y tubérculos. Todos los días, ¿sí? Todos los días debemos de consumir cereales, granos y tubérculos, ¿sí? Entonces aquí podemos ver los elotes, los bananos, las papas, todo lo que son cereales, granos y tubérculos, es decir, las verduras y frutas. Lo que de plano muchos, uy, no, es que comer hierbas, comer zanahoria, comer verduras, no, profe, eso no me gusta. Pero entonces, si usted quiere tener una buena alimentación para tener una magnífica nutrición, cereales, granos y tubérculos todos los días, ¿sí? Definitivamente. Pero si usted de repente no está alimentándose con cereales, granos y tubérculos todos los días, o por lo menos 4 veces al día, vamos a tener un déficit, es decir, una desnutrición, ¿sí? Entonces, esto es bien importante que usted allá en casa lo vaya analizando. Mire, acá está, por ejemplo, las hierbas y verduras que todos los días debemos de comer. Está en otro apartado de la olla familiar. Mire, aquí están las verduras.
y las hierbas. Todos los días debemos de consumirlas. Luego, ya le decía lo de las carnes, pescado, esto refiere a todo tipo de carne, ¿sí? 2 veces por semana, nada más, porque si de repente comemos churrasco o almorzamos churrasco todos los días, se nos está complicando. Tenemos un exceso ahí. Vamos a sufrir demasiadas enfermedades. Entonces, así como lo estoy haciendo acá, es lo que usted tiene que hacer allá en casa. Ponerse a pensar, analizar sus entrevistas, va a retomar sus entrevistas y va a empezar. Ok, tengo entonces, en mi casa me dijeron que comían de esto, que anteriormente, ¿sí? Porque la primera entrevista era con personas adultas. Ahí también iba información de cómo se nutrían antes, qué comían antes, ¿sí? A lo que comen ahora. Entonces, ahí tiene que empezar usted a analizar actualmente cómo están comiendo en su casa, qué es lo que están consumiendo, cómo es la alimentación, ¿está balanceada o está acorde a esta olla familiar o está totalmente cambiada? ¿Qué comemos más, en casa o afuera? ¿Qué comemos más? Grasas, que son deliciosas las grasas, ¿no? Pero también son muy dañinas. Y acá nos dice, ¿no? Mire, en relación a las grasas, con moderación. No nos dice coma diario, no nos dice coma una vez al día o coma una vez a la semana. No, grasas con moderación, ¿sí? Y obviamente ahí nos indica, ¿no? Los vasos de agua y hacer ejercicio definitivamente para tener una adecuada nutrición. Entonces, esto es lo que usted va a ir analizando. Vaya viendo cómo está su alimentación ahorita, ¿sí? Según las entrevistas y según la información que usted obviamente tiene, es decir, es usted quien vive ahí y debe de saber cómo es que se están alimentando. Entonces, todo esto lo estamos viendo para que usted detecte qué variable es la que va a trabajar. Un déficit o un exceso, ¿sí? Ya sabe esta parte entonces. Cuando el organismo no recibe los nutrientes necesarios, se puede producir un estado de malnutrición, ya sea por déficit, que es una desnutrición, o un exceso, sobrepeso y obesidad. Y todas las enfermedades que derivan de un sobrepeso y una obesidad por exceso, y todas las enfermedades que puedan derivar de un déficit, es decir, de una desnutrición. Entonces, ahí ya tiene usted un campo amplio para poder realizar su marco teórico. Ahí es donde podemos encontrar causas y efectos de esa mala nutrición, ese déficit o de ese exceso, a lo que hace referencia al desarrollo, ¿sí? Entonces, va a definir su problema. Por ejemplo, si usted se va a ir con lo que es un déficit, obviamente va a colocar ahí, por ejemplo, índice de una mala nutrición, porque ya sabemos que es mala nutrición, con relación al déficit, que es una desnutrición, al déficit con enfermedades gastrointestinales. Entonces ahí estamos viendo que por una mala nutrición nosotros sufrimos enfermedades gastrointestinales. Y ahí está su variable. Entonces, su marco teórico ya sabe, 2 definiciones y ya va a depender de la variable que usted elija. En este caso, el ejemplo que le estoy dando es enfermedades gastrointestinales, que es un déficit. Entonces, ya nos vamos con el déficit. Y ya empiezo a construir. Luego, causas. ¿Qué causa? ¿Cuáles son las causas de lo que es las enfermedades gastrointestinales? ¿Cuáles son las consecuencias de esa enfermedad gastrointestinal? Luego, va a describir el contexto, es decir, su familia, ¿sí? Entonces, ¿cómo está su familia? ¿Dónde está ubicada? Esa descripción yo le voy a apoyar, se la voy a enviar para que usted vaya llenando esos aspectos. Pero esos aspectos, en la próxima clase se los voy a explicar, ¿sí? Pero yo se los voy a enviar y usted, si ve que ya los puede ir resolviendo, vaya resolviéndolos. Es un cuestionario donde va a ubicar usted dónde vive, qué consume su comunidad, dónde está ubicada, con quiénes colinda, al norte con tal persona, con tal institución, al este con tal colonia, al oeste, en fin, la geografía. Esos aspectos ya vamos a profundizar en la próxima clase. Pero aquí lo que quiero que usted se quede claro es cómo va a realizar su marco teórico. Su marco teórico, definir el problema, ya sabe, extrae, dependiendo, alimentación y nutrición. Tiene que definir qué es alimentación y qué es nutrición, así como lo ha hecho. Si usted con su exgrupo definió qué era alimentación, extrae. Si definió qué era nutrición, la extrae.
Si no definió ninguna de estas dos, pues ya le tocará a usted realizarla, ¿sí? Ya sabe, dos definiciones, una de alimentación y una de nutrición. Si quiere, utilice estas que están en este documento, ¿sí? Las puede utilizar, no hay problema. Luego, se va a enfocar causas, ¿sí? ¿Cuáles son las causas de lo que es mi problema? Es decir, un déficit, enfermedades gastrointestinales. ¿Cuáles son las causas de la enfermedad gastrointestinal? ¿Cuáles son las consecuencias de una enfermedad gastrointestinal? Básicamente, eso es lo que tiene que hacer. ¿Cómo se va a apoyar? Pues precisamente con esto que dice conceptos básicos para la consulta, es decir, para realizar su marco teórico. Dese el tiempo para leer esto y poder ir teniendo, porque de acá puede extraer información para su marco teórico. Ojo, por eso se lo estoy compartiendo. Léalo y extraiga lo que usted le parezca conveniente para su marco teórico, ¿sí? Acá está esta página número 9. También está lo que es la página número 10. Ahí también va a encontrar información bastante importante. Y aquí es donde usted va a encontrar los 4 ejes, lo que le decía de la nutrición en cuanto a sus entrevistas. Porque si se dio cuenta ahí en sus entrevistas dice disponibilidad alimentaria, acceso de alimentos, consumo de alimentos, utilización biológica. Entonces aquí, esto son precisamente pilares o componentes, cómo se determinan los factores de nutrición, ¿sí? Entonces, léalos, ya le digo, aquí va a encontrar información importante para construir su marco teórico, por eso se los comparto. Ok, luego de esto, vamos entonces, y aquí también se dice, se recomienda las siguientes fuentes de consulta. También le indica algunos documentos para que usted pueda consultar, algunos artículos, en fin, aquí está para construir su marco teórico, ¿sí? Por eso, repito, se los comparto. Profe, pero es que ahí son link. Sí, son link, pero ya le expliqué cómo diferenciar cuando es una página de internet, cuando es un libro. Y aquí le propone páginas de internet y libros, ¿sí? Entonces, consúltelos. Ahí están algunos acuerdos también y pues algunos decretos. ¿Los puede utilizar? Claro que los puede utilizar, porque es parte de ir construyendo la bibliografía, es decir, el marco teórico. Ahora, pasemos a analizar, bueno, esta olla la olla familiar es la que usted va a apoyarse, ya le expliqué cómo la va a ir abordando en relación a la información que tenga. Ahora, esto, la última página, la página 12 que usted va a encontrar ahí en este folleto, en los que yo le compartí en Classroom, vamos a ver la investigación bibliográfica. Por favor, si se desconecta, ya sabe, vuelve a ingresar, ya vamos a concluir con este tema, ¿sí? Si se desconecta, repito, vuelve a entrar al mismo link para seguir trabajando. Ok, entonces, la investigación bibliográfica es el análisis de la información con base en una recopilación de diversos materiales confiables. Por eso yo le compartí los links que son confiables, para que usted los pueda consultar y construir su marco teórico. Luego, esta investigación documental proporciona una visión sobre la situación de un tema o problema específico en la actualidad. En esta guía de seminario, el estudiante puede realizar una investigación bibliográfica basada en un estudio de casos. Y es lo que estamos haciendo. Esto quiere decir que se analiza un escenario real y personal. ¿Sí? Aquí hay otro dato importante para poder saber qué es un estudio de casos, porque dice es real y personal, mientras que la investigación